Hola familia, buenas noches. Buenas noches. Hoy estamos haciendo algo diferente porque todavía estamos habilitando el nuevo estudio y hay muchos cables que tenemos que están en cajas y que están por ahí y estamos todavía arreglando y ordenando. Hola mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, amor. Buenas noches. Estamos muy contentos de estar en un programa más en Tiempo en Familia con Joa y con Vivi. Bueno familia, ¿qué les contamos? Bueno, nosotros estamos muy contentos porque estamos haciendo algunos cambios. Este diciembre ha tenido muchas sorpresas, muchas cosas bonitas. Y, y bueno, particularmente yo quería contarles que estamos muy agradecidos con Dios porque Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida en este año, en este 2020, que contra todo pronóstico en medio de la situación hemos podido ver la gracia de Dios de cerca, en nosotros, en nuestra familia, en nuestro día a día, en cada circunstancia que vivimos, y no porque todo haya sido precisamente color de rosa, sino porque hemos visto el favor de Dios en cada cosa que nos hemos planteado y en cada detalle que hemos recibido de parte de Dios. Bueno, veníamos hablando acerca de la obediencia y de la autoridad. Entonces, recordamos que para esto estábamos estudiando la primera epístola del apóstol Pedro y ya íbamos revisando el capítulo 3, íbamos en la última parte de ese capítulo 3. Entonces, vamos a irnos al versículo 21 para recordar un poco lo que hablamos la semana pasada. Y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie del pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Y Dios nos salva por medio del bautismo, porque Jesucristo resucitó. Vamos a puntualizar esta última parte. Dios nos salva por medio del bautismo, porque Jesucristo resucitó. Bueno, estamos en diciembre, ¿no? Y en diciembre, pues la gran mayoría de los países del mundo se concentran a celebrar algo en especial. Lo que celebramos en Navidad, pero también celebramos que en ese momento de Navidad nació una persona, la persona de Jesucristo, justamente por medio del cual es que nosotros podemos hablar de una salvación. Entonces la última parte de este pasaje dice, y Dios nos salva por medio del bautismo. La semana pasada hablábamos que el bautismo tiene que ver con sumergir algo, un objeto, llamémoslo así, o bueno, en este caso una persona, en otra cosa. Entonces el bautismo es la inmersión de cada uno de nosotros, de nuestro corazón, en medio de lo que representa a Dios, a través de la persona de Jesucristo. Dios nos salva por medio del bautismo porque Jesucristo resucitó. Si Jesucristo no hubiese resucitado, y eso lo mencionamos la semana pasada, ese proceso de bautismo en sí mismo no tendría ningún efecto. Y nuestra fe en sí misma no tendría ningún efecto. Así como nosotros lo hemos experimentado, imaginamos, no estamos seguros de que ustedes también han experimentado la presencia de Dios. Se han acercado a Dios, han tomado la decisión de acercarse a Dios y han escuchado personas que probablemente les acuerdan la palabra de Dios. Seguramente han escuchado los programas, todas las transmisiones que hemos hecho de Tiempo en Familia y recuerdan la palabra de Dios que estudiamos en el Tiempo en Familia. Y todo esto es posible porque en nosotros está algo que se llama el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, esto es solamente posible porque Jesucristo en efecto resucitó. Entonces podemos decir que uno de los testimonios fundamentales del hecho de la resurrección de Jesús es que nosotros podamos tener un acceso al Padre, podamos acercarnos a Dios y experimentar el Espíritu Santo. Pero esto no ocurre de la nada ni con una varita mágica, sino que ya lo hemos hablado todo este tiempo, sino que esto se trata de desarrollar una relación de búsqueda de Dios constante, es decir, cada mañana levantarnos
Y ojalá y fuera lo primero que hagamos, buscar a Dios y su palabra. Y cuando eso ocurre, entonces empezamos a experimentar el Espíritu Santo del que hacía mención. Muy bien. Vamos a el versículo siguiente, el versículo 22. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, en el lugar más importante, y gobierna a todos los ángeles y a todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Vamos a revisar este versículo porque, bueno, parece que es el último versículo de este capítulo número 3. Pero realmente este versículo tiene muchas cosas que revisar. Entonces, primero, una de las cosas que ocurrió después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que vivió un tiempo acercándose a los discípulos para enseñarles más cosas, ¿sí? Y fue ese el momento en el que se acercó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y le volvió a decir por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y una tercera. Y Pedro le dijo: sí, sí, Señor, te amo. Y Jesús entonces confirmó lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Así es, le dijo: apacienta a mis ovejas, cuida de mis ovejas. Entonces, ese cuidar, ese apacentar, quiere decir que Pedro recibió esta delegación, llamémoslo así, esta instrucción de parte del mismo Señor Jesucristo, para que estuviese al pendiente, al cuidado, prestar atención a aquellas personas que clamaban por una voz, que clamaban por misericordia. Recordemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue justamente eso. La palabra de Dios dice que Jesús sentía en su corazón compasión y expresaba misericordia, acercándose a aquellos que necesitaban escuchar una palabra de amor, una palabra de dirección, una palabra de perdón. Y en más de un capítulo lo vemos en los evangelios, en el ministerio de Jesús, que eso es lo que ocurría. Jesús se acercaba a las ciudades quizás que tenían una mayor necesidad de la palabra de Dios. Había una ciudad que está cerca de Galilea, en Tiberias, en Israel. Y esta era una ciudad que compartía fronteras con Fenicia. Esta era una cultura que en su momento había sido muy, muy influenciada por cultos a muchos dioses, ¿sí? Al punto que llegaban a ofrecer incluso como sacrificio a sus propios hijos y cosas como esta. La cuestión es que, bueno, Jesús era importante en Jerusalén, sí, Jesús fue una persona reconocida en Jerusalén, pero la mayor parte de su ministerio se desarrolló muy cerca de esta zona que les acabo de comentar, en la Galilea, en el mar de la Galilea y bueno, cerca de Capernaum, en fin. Estos eran lugares que necesitaban la misericordia de Dios. Y fue ese el lugar donde Jesús desarrolló su ministerio. En medio de esos lugares que pudiéramos decir en este momento que son lugares terribles o que quizás experimentaron la maldad de la gente que los habitaba, etc. Pero es que lo que Jesús veía ante esa situación era la necesidad de aplicar misericordia. Era dolerse en su corazón por el amor a las personas que buscaban de alguna manera una respuesta. ¿Y cuántos de nosotros nos acercamos en este diciembre, terminando 2020, con una pregunta, buscando una respuesta? ¿Y cuántos de nosotros hemos hallado esa respuesta? Bueno, el ministerio de Jesús se encargó también de entregar muchas de esas respuestas y nos dio a conocer justamente el reino de los cielos. Y este reino pues no era posible sino a través de la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
una de las cosas que vamos a destacar aquí es la misericordia que Jesús desarrolló pues en su ministerio. ¿Qué más ocurrió en ese tiempo cuando experimentaba con los, cuando compartía con los apóstoles luego de la resurrección? Bueno, también les dio de comer. Esa historia, cuando habla con Pedro, empieza cuando los discípulos volvieron a hacer lo que ellos sabían hacer. Jesús murió y ellos esperaban que el Señor resucitara, porque es lo que había dicho, ¿no? Sin embargo, había duda en su corazón, había incertidumbre. Algunos de los discípulos eran pescadores. Pedro, por ejemplo. Juan, Bernabé. Y estos discípulos se movieron de nuevo al mar de la Galilea a pescar. Volvieron a su oficio original, lo que ellos hacían, lo que ellos sabían hacer desde el principio. Sin embargo, en ese momento el Señor Jesús cambió su corazón. Recordemos aquel Pedro que en el momento cuando apresaron a Jesús antes de la crucifixión, le negó pues Pedro a Jesús. Ese mismo Pedro, es el que se fue al mar de la Galilea de nuevo a seguir pescando. Como ya no estaba aparentemente el Señor Jesús, entonces se fue de vuelta a lo que sabía hacer. Pero fue en ese lugar, en el mar de Galilea, donde Jesús tuvo un encuentro nuevamente con Pedro. Y lo hizo de una manera muy interesante, porque ellos estaban pescando. No pescaban nada, así como aquel primer encuentro de Pedro con Jesús. Cuando recién Jesús empezó a desarrollar su ministerio, en algún momento se acercó en el mismo mar de la Galilea a Pedro y le pidió la barca para predicar desde la barca. Y luego le dijo que bogara mar adentro y que echara las redes. Y Pedro, que era un pescador experimentado, pues echó las redes. Le dijo, bueno, hemos pescado toda la noche, hemos intentado pescar toda la noche y no hemos pescado nada. Sin embargo, en tu nombre echaré las redes. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Se le llenó. Es la famosa pesca milagrosa, en donde pescaron tanto que el barco casi se hundía. ¿Sí? Eso fue lo que ocurrió en el primer encuentro de Pedro con el Señor Jesucristo. Pasa toda esta historia que estamos contando. El Señor muere, ¿sí? Es juzgado, es apresado. Pedro lo niega. Luego viene la crucifixión. Jesucristo muere. Y luego Pedro con otros discípulos se van a pescar. Están pescando, no pescan nada. Y de repente alguien de la orilla les dice, ¿cómo les fue en la pesca? ¿Cómo les va? Bueno, hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Lancen la red a la derecha, le dice nuevamente el Señor Jesús. Y en ese momento debería haberles parecido familiar a Pedro y a los demás esa instrucción, exacto. Debió haberles parecido familiar esa opción de lanzar la red nuevamente. Pero en efecto, a pesar de todas las cosas, de todo lo que ellos estuvieron viviendo, los discípulos de Jesús, decidieron lanzar la red nuevamente. ¿Y qué fue lo que ocurrió? La palabra de Dios dice que pescaron 153 peces. Luego de eso se acercan a la orilla y está el Señor Jesús preparándoles el desayuno. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús no solamente les da las instrucciones, no solamente opera el milagro que materializa aquello que es resultado de cumplir la palabra de Dios. Es decir, cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios esperamos que algo ocurra, no lo hacemos simplemente porque sí, sino esperamos que algo ocurra. Entonces, cumplimos la instrucción que Dios nos da y esperamos que ocurra algo. Por lo general, un milagro, ¿no? Pedimos algo, alguna petición tenemos seguramente y esperamos recibir una recompensa. No solamente el Señor Jesús hace que los milagros ocurran, sino que así como con los apóstoles, el Señor Jesús también nos alimenta
así como Jesús le preparaba el desayuno a Pedro. Pero así como Jesús inquietó el corazón de Pedro, así lo hace con nosotros hoy. Y nos dice, ¿realmente me amas? Joa, ¿realmente me amas? Vivi, ¿realmente me amas? ¿Cuál es la respuesta que nosotros damos ante eso? Cada uno de nosotros que hemos decidido seguir las enseñanzas de Jesús, tenemos que plantearnos esta pregunta, y es un buen momento plantearnos esto justamente ahora, en la época de Navidad, en la época de diciembre, donde todos estamos muy, la gran mayoría alegres y motivados por el hecho de celebrar la fiesta navideña y la decoración y preparar la comida en casa con la familia y compartir, y aún más ante esta situación que estamos viviendo. Bien, después de esta experiencia de Jesús con Pedro, ocurren algunas cosas más y finalmente el Señor Jesús sube a los cielos. Hay un momento que ya lo hemos revisado hace algunas semanas atrás, que está Pedro con el Señor Jesús y otros discípulos, y en ese momento ocurre lo que se conoce en la palabra de Dios como la transfiguración del Señor Jesús. Y ellos pueden visualizar la apariencia de Jesús como el Rey, como Dios. Y bueno, dice la palabra de Dios que en ese momento Jesús está hablando con Moisés, con Abraham, y los discípulos no entienden lo que está pasando, se impresionan y se arrodillan, se postran delante de Jesús. Y Pedro le dice, Señor, mejor quédate aquí, yo construyo unas enramadas, dice, construyo unas casitas de madera, de palos y con ramas, y mejor nos quedamos aquí. Y el Señor Jesús le dice, parafraseándolo, le dice a Pedro, que esto no podía ocurrir, que él no podía quedarse, él tenía que ir a los cielos para poder enviar al Espíritu Santo, para poder enviar a nuestro ayudador, al Consolador lo llama el Señor Jesús. Con base en este pasaje entonces, 1 de Pedro capítulo 3 versículo 22, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, en el lugar más importante. Vamos a tenernos ahí. Sentado a la derecha de Dios en el lugar más importante. La palabra de Dios también nos cuenta que Jesús prefiere llamarnos amigos. ¿Sí? En la palabra de Dios nosotros encontramos la mayor cantidad de descripción de cómo fue la vida de Jesús en el tiempo de su ministerio. Hemos visto la misericordia que Jesús tuvo, hemos visto cómo Jesús se abstenía de juzgar, por ejemplo, aquella historia con la mujer que encontraron en adulterio y que la sacaron para ser apedreada. Y Jesús le dijo a la gente, bueno, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Cuando uno de los fariseos se le acercó a Jesús para cuestionarle acerca de pecar en el matrimonio. Y Jesús le dijo que más que el adulterio físico en sí mismo, es que el adulterio empezaba desde el pensamiento. No tanto la ejecución de un acto físico, valga la redundancia, sino desde el pensamiento. Vemos actitudes de Jesús en donde con autoridad hacía respetar la palabra de Dios. Como en el momento antes que empezara el ministerio, cuando se fue al desierto y tuvo este momento de tentación que Dios permitió, el Señor Jesús tuvo una actitud con la palabra de Dios para poder repeler la tentación. Y luego, cuando el Señor Jesús fue a la cruz, vimos la máxima expresión de obediencia y de amor cuando Él fue, pues,
a la cruz y murió allí. Esa misma persona que hemos recorrido todo este año en sus enseñanzas, que hemos aprendido todo este año, esa misma persona de Jesús que decidió llamarnos amigos, es la que está sentada a la diestra del Padre en un lugar muy importante. ¿Cuántos de nosotros ante un nuevo proyecto o una dificultad pensamos en un amigo que tiene una posición importante y este amigo está quizás en tal empresa o dirige tal área o tal institución, etcétera? El cuestionamiento, la pregunta es, ¿qué podrá hacer nuestro amigo Jesús estando sentado en el lugar de mayor importancia de toda la creación? ¿Qué podrá hacer por nosotros ese contacto que está en el cielo, sentado a la derecha de Dios Padre? Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios en el lugar más importante y gobierna a todos los ángeles y a todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Vamos a detenernos en esta parte. Entonces, hablamos de que al principio fue la creación. Entonces, en ese momento, Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, estuvieron en la creación. ¿Sí? Crearon todo, crearon al hombre, nos dieron una instrucción de qué es lo que teníamos que hacer con la creación. En ese momento ocurre la primera transgresión, decidimos no obedecer. Y de ahí en adelante, entonces, la autoridad de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo siguió desarrollándose. Pero desde el principio estuvieron los tres. Entonces, desde el principio, los tres ejercieron gobierno. De la creación, los tres ejercieron gobierno desde el momento que crearon al hombre, desde el momento del diluvio, etcétera, etcétera. Pero en el momento en el que Jesús resucita, nos dice la palabra de Dios en este versículo 22, que fue al lugar más importante, subió a los cielos, a sentarse en el lugar más importante, y desde allí gobierna. Ahora resulta que el gobierno entonces lo ejerce el Señor Jesucristo, nuestro amigo, aquel que murió por nosotros y por voluntad propia decidió llamarnos amigos. O sea que, según este pasaje número 22, tenemos el contacto más grande que cualquiera pueda tener. Porque dice aquí muy claramente, y gobierna a todos los ángeles y a todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Entonces vamos a revisar un poco la segunda parte de esta última línea. Todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Pero es que hay seres espirituales, por supuesto, que tienen autoridad y poder. Y aquí vamos a hablar, ya para concluir, de una de las características que nosotros tenemos al vivir de la mano con Jesús, al creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y es experimentar la libertad. ¿Pero la libertad de qué? De hacer lo que yo quiera, de hacer lo que mejor me parezca, la libertad de administrar los recursos que Dios me ha dado como yo creo que debo hacerlo. La verdad es que este pasaje de aquí termina de una manera muy, muy profunda. Los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Porque hay seres espirituales que tienen autoridad y poder sobre nosotros, sobre los seres humanos, que han creado en nosotros una realidad de esclavitud hacia el pecado, básicamente hacia todo lo contrario a Dios, con el propósito justamente de alejarnos de Dios. Y es que una de las cosas que vino a hacer Jesucristo fue a dar su vida para morir por nuestros pecados y producto de esa muerte pagar el precio de su sangre por nuestra vida, por nuestra libertad. Y ese es el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Morir por nosotros, morir, dar su vida
para pagar el precio que era cobrado, llamémoslo así, por esos seres espirituales que tienen autoridad y poder, que habían ejercido un gobierno sobre nosotros que no era el de Dios. Y que ese gobierno era básicamente un régimen de esclavitud que nos llevaba al pecado. Producto de la obra redentora de Jesús, de su muerte, de su resurrección y de haber subido al cielo y de habernos permitido vivir el Espíritu Santo, es que nosotros podemos ahora tener la capacidad de no estar sujetos más al pecado. Pero es que yo no puedo, es que yo lo he intentado, pero es que yo hago esto, hago lo otro, he ido a muchos lugares, he buscado ayuda en todas partes y no puedo dejar de hacer lo que hacía. No puedo dejarlo, vuelve, tal vez estoy bien 2, 3 días, pero otra vez vuelve y vuelvo y caigo y... Sí, pasa, pero pasa cuando lo hacemos en nuestra propia fuerza. Por eso no se trata de hacerlo a nuestra manera. Por eso el proceso aquí es desarrollar esa relación con Dios, para conocer más de Dios y su palabra, experimentar al Espíritu Santo en nuestra vida, que nos permita entonces poder hacer una realidad ese don maravilloso que nos dio el Señor Jesucristo de poder frenar nuestros propios impulsos, de poder tener autocontrol, de poder tener templanza. Y es que es cierto, eso no viene de nosotros de forma natural. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Puede haber una persona que las conocemos seguramente en redes sociales, en fin, gente que tiene cierta fama, es conocida pues en redes sociales. Y de un momento a otro decidieron bajar de peso. ¿Sí? Y esa persona que probablemente no cree en Dios y que de hecho quizás se confiese como ateo, ¿sí? Esa persona logra bajar de peso. Porque esa persona sí puede tener autocontrol y yo, que sigo al Señor Jesús, que me la paso orando, que me la paso cantando canciones cristianas, que yo no logro entonces lo que me propongo? ¿Por qué? Vale la pena que nos hagamos esta pregunta. Y la cuestión es, el factor diferenciador aquí es el Espíritu Santo. Una persona puede lograr lo que se propone, sí, pero en nuestro caminar con Dios, nosotros deberíamos también lograr lo que nos proponemos. En nuestro caminar con Dios, y es que se debe ver. En algún momento hablábamos de que somos la luz, ¿no? Jesús nos dijo, sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero es que esa luz es para que brille. Pero nosotros en sí mismos no tenemos un brillo propio, sino que debemos reflejar la luz de Jesús. Entonces, en nuestra vida se debe reflejar la bendición de Dios. Y no estoy hablando de que todo salga perfecto, de ganar muchísimo dinero. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de producto del conocimiento de Dios, de producto de caminar con Dios, aplicar su palabra en nuestra vida, ejecutar su voluntad en nuestra vida y fruto de eso vivir el Espíritu Santo. ¿Y qué es el fruto del Espíritu Santo? Es lo que hemos venido hablando todo el año acerca de la nueva vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Entonces, aquella persona que está sentada en el lugar más importante decidió darnos el don de ir en contra de eso que nos gobernaba y nos llevaba a vivir constantemente alejados de Dios. Sí, Yoba, pero es que no es fácil. No es fácil, yo lo intento y me aburro, me quedo dormido orando. Lo intento, pero no funciona. No lo hagamos en nuestras propias fuerzas. La forma en que el Señor Jesucristo experimentó la resurrección no fue por Él mismo, sino que lo hizo el Padre. El Padre le dio la resurrección.
Pero Jesús tuvo que hacer algo para poder, resucitar. Y fue haber muerto. En nuestro caso, nosotros tenemos que morir a nuestro propio ser. Y no hablamos físicamente, hablamos del corazón otra vez. Hemos hecho mucho énfasis en esto. Todo el secreto está en el corazón, en lo que está dentro del corazón, de lo cual muchas veces no somos conscientes. Por eso el mismo rey David le pedía a Dios que escudriñara su corazón para que le hiciera consciente de lo que allí había en el corazón y poder trabajarlo, poder tomar acciones de restauración y pedirle a Dios, por supuesto, que restaurara su corazón. Todo está en lo que realmente está en nuestro corazón. Jesucristo murió por nosotros para que tuviéramos el acceso al Espíritu Santo, quien nos ayudara a caminar este camino de restauración de nuestro corazón. Mientras el corazón está limpio, pues perfecto, es mucho más sencillo, es mucho más fácil. Pero han pasado los años y han pasado muchas experiencias a lo largo de nuestras vidas. Y hemos dejado que nuestro corazón se permee de cosas del exterior. Y las hemos adoptado como parte de nuestra cultura, de nuestra forma de pensar, de nuestros valores y principios. ¿Cuántas de esas cosas que hemos dejado que permeen nuestro corazón son la palabra de Dios? ¿Cuántas de esas cosas van de la mano con la voluntad de Dios para nosotros? Y en ese caso, cualquiera que sea la respuesta, sí o no, o tal vez poquitas, tal vez muchas, las que sea, la cuestión es que tenemos una nueva oportunidad para volver a empezar. Estamos finalizando el 2020, quizás con planes que no se cumplieron a la cabalidad, o tal vez sí, con planes que están pendientes o con nuevas ideas y nuevos proyectos. En cualquiera que sea el caso, tenemos una nueva oportunidad para volver a empezar. En este diciembre lo que celebramos es el nacimiento de aquel niño que nos es dado. Eso dice la palabra de Dios por allá en Isaías. Ese niño Jesús que nos es dado, ese niño que nos es dado, y su nombre será Emmanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros. No dice ese niño que debía venir. Dice ese niño que nos es dado. Que le fue dado a las personas que vivieron hace 2000 años, hace 1000 años, hace 10 años, las que vivimos hoy y las que vivirán mañana. El motivo de celebración de este diciembre es justamente de aquel niño que nos fue dado para que muriera por nuestros pecados, para que entregara su vida, para que tuviéramos nosotros acceso al Padre, para que nosotros pudiésemos experimentar el Espíritu Santo. ¿Y qué estamos haciendo con ese regalo que nos es dado? No nos fue dado ya una vez, no nos será dado si hacemos algo. Nos es dado. En este momento nos es dado. Eso es lo que celebramos en diciembre. El nacimiento de ese niño que nos es dado. De ese niño que será llamado Emmanuel, que será llamado Dios con nosotros. Es Dios aquí, con nosotros, no Dios lejano por allá, sobre las nubes, sobre las estrellas, lejos, en otro continente. No, es Dios con nosotros. Eso es lo que celebramos. Ese es el niño que nos es dado, que nos nació, que creció, desarrolló su ministerio, nos enseñó a vivir y nos enseñó a entregar su vida por amor a los demás, por amor al prójimo. El mismo que decidió entregar su vida, que aprendió la obediencia y entregó su vida.
El mismo que experimentó la injusticia, mayor injusticia como a la que hicieron con el Señor Jesús, no se ha visto. Aquel que murió, pero que resucitó. Y que después de haber resucitado nos siguió enseñando cosas, nos entregó la gran comisión. Y ahora está allá arriba, sentado en el lugar más importante. Y ha decidido llamarnos amigos. Y Él hizo eso para que tuviésemos acceso al Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo con ese regalo? Bueno, yo creo que es tiempo de que hagamos una pequeña reflexión. Así es. Voy a hablarles sobre un versículo que es la unión de todo lo que tú nos acabas de comentar. Y esto lo encontramos en Apocalipsis 3:20. Empieza algo así como... Lo voy justamente a leer tal cual. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Uh-huh. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Realmente está aquí lo que nos decía yo, está en la actitud de nuestro corazón. Muchas veces vemos a un Dios lejano, vemos a un Dios que está en el cielo y no tomamos realmente esa actitud en nuestro corazón. Y cabe indicar que la palabra de Dios nos dice muy claro que Dios no mira tu estatura, no mira tu belleza. Él lo que quiere es tu corazón. Y está en nosotros saberle entregar al 100% lo que nos está lastimando, lo que nos está doliendo, lo que soñamos. O lo que soñamos incluso, como tú lo comentas. El entregar nuestro corazón es entregarle todo, todo nuestro ser. Eso es lo que Él nos pide. ¿Para qué? Para dejarnos gobernar por el Rey de Reyes, por ese niño que nació para darnos vida, para darnos una nueva vida. Y como nos dice la palabra de Dios, Él está a la puerta y está para llamarnos. Él está golpeando cada día, está golpeando todos los días. Y está en nosotros abrirle nuestro corazón para que Él habite en nosotros. ¿Y cómo logramos que Él habite en nosotros? Es empezar a despojarnos de todo ese miedo, de toda esa angustia, y es empezar a decidir. Realmente esto es un tema de decisión. Es empezar a decidir que es Dios con nosotros, que es ese Emmanuel que Dios envió a su único hijo. Imagínense ese poder y ese amor de Dios con los seres humanos. Envió a su único hijo para que Él muriera y Él nos diera vida y para que nos perdonara. Es algo increíble, algo que como padre, los que son papás, las que son mamás, entregar a su hijo, entregar a su único hijo es doloroso. Pero sin embargo, Dios lo hizo por amor a su pueblo. Y ahí está la clave. La clave es nuestro corazón. La clave es empezar a depender de nuestro papá. Es dejar que Él entre, que Él cene y que Él habite día a día con nosotros. Pero sí, tal vez es muy bonito decirlo, pero experimentarlo es muchísimo mejor. Hemos podido dar y somos testimonios de eso. Somos un testimonio en que cuando dejamos que Dios actúe en cada parte de nuestra vida, Él está presto para ir sanando todo, para ir sanando todo lo que nos duele, todo lo que nos estaba lastimando, todo lo que nos hacía una vida en oscuridad. Es ese Emmanuel, es ese Dios con nosotros que Él envió, que así debemos verlo, que debemos verlo como nuestro papá, como nuestro amigo, y pedirle al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro ayudador. Cuando estemos necesitados,
es acudir a pedirle que el Espíritu Santo esté con nosotros, que habite y que nos cambie incluso nuestros pensamientos. Porque de por sí el ser humano tiene pensamientos negativos, tiene pensamientos de derrota, pero en la palabra de Dios hay un versículo que es muy importante y está en Filipenses, que nos dice que llamemos al Espíritu Santo para que Él habite y esté con nosotros y nos ayude a cambiar esos pensamientos. Porque, como tú lo dices, no es en nuestras fuerzas, sino es con Dios. Cuando nosotros empezamos a entender esa fórmula, que es fe, que es decisión, que es tomar la posta y aprender realmente a que las cosas pueden cambiar y que las cosas pueden mejorar dependiendo de Dios, es la fórmula secreta y lo podemos decir por experiencia y lo puedo decir realmente por experiencia. Cuando aprendí y tomé la decisión de entregarle cada parte y cada área de mi vida a Dios, sin dejar ninguna oculta, sin decirle la parte de mi corazón no te lo voy a dar, la parte de mis sentimientos, las finanzas, es dejar que Él habite en todo mi ser. Y Él empieza a sanar. Es una fórmula secreta que Él empieza a actuar. Pero Él actúa conforme a como nosotros le dejamos que Él actúe. Él está presto para escuchar, está presto para ayudarnos. Y esto depende de nosotros, esto depende de realmente despojarnos y empezar a entender que Él vino a traernos una vida con abundancia. Él vino y entregó a su único Hijo para que nosotros tengamos esa vida próspera, abundante, feliz, de paz, a pesar de tener una pandemia mundial, a pesar de estar con todos los problemas financieros, es tener paz en nuestro interior, de saber que con Dios lo podemos todo. Así es. Bueno, familia, estamos muy contentos por tener este tiempo con ustedes. Ya nos acercamos a la recta final de este año. Y bueno, vamos a tener una bonita sorpresa para el próximo domingo, pero vamos a tener una pequeña oración para terminar este tiempo. Señor, Papá, en esta noche queremos darte las gracias, porque nos permites experimentar tu misericordia y tu amor sin límites. En esta noche queremos entregarte el corazón, porque reconocemos que quizás mi balance de cierre de este 2020 no se parece mucho a lo que yo tenía en mente cuando empezamos el año. Quizás tenía en mente más cosas, otros proyectos, haber alcanzado otros resultados. Pero si hemos aprendido algo de ti, es ministrar a la vida antes que a los resultados. Por eso, en esta noche, queremos entregarte el corazón y decirte que reconocemos la obra redentora de Jesús, que decidimos reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, y que producto de eso es necesario que nuestro corazón sea transformado, sea renovado. Por eso te pedimos a ti que hagas de nosotros, de cada uno de nosotros, la persona, ese hombre, esa mujer que tú esperas que seamos. En esta noche te entregamos el corazón para que tú pongas en nosotros no solamente el tomar la decisión de creer en ti y de caminar contigo, sino también de accionar, de tomar acción en la vida que nos has dado, para buscarte, para estudiar tu palabra, para conocerte más,
y de incluso experimentar ese sufrimiento que veíamos hace 2 semanas, cuando obligo a mi corazón a poner por obra tu palabra, cuando dejo de vivir yo para que tú vivas en mí, cuando dejo a un lado aquellas cosas que me mantienen alejado de ti y empiezo a desarrollar nuevas cosas que me mantienen caminando contigo, que me mantienen en comunión contigo. Por eso te entregamos el corazón en esta noche. Tú lo creaste, tú lo definiste, y yo lo he administrado y probablemente lo he llenado con otro tipo de cosas. Vuelve a construir mi corazón, Señor. En este tiempo de Navidad, donde celebramos el nacimiento de aquel niño que nos es dado, te pedimos que vuelvas a crear nuestro corazón, que nos hagas sensibles y nos permitas entender tu voluntad. Y en ese proceso, permite que aprendamos a ser luz para reflejar tu amor a los demás. Permítenos, Señor, actuar con gracia, dándole amor incluso a los que no lo merecen. Porque eso fue lo que tú nos viniste a enseñar, esa fue la vida que tú diseñaste para nosotros. Te entregamos, Señor, nuestras familias, y yo te pido, papá, que extiendas una bendición especial a todas las personas que nos están viendo, que se conectan en el tiempo en familia. Te pedimos que los bendigas a ellos, sus planes, su entrar, su salir, el fruto de sus manos. Que cuides su salud de una manera especial, pero también que extiendas esa bendición a todas sus familias. Que extiendas esa bendición a las personas que les rodean y que todos puedan decir: esto es fruto del Dios en el que mi amigo, mi amiga, mi familia creen. Que esto sea para tu gloria, Señor. Te pedimos que los guardes y que los protejas, Señor, y que en este diciembre, del tiempo de celebrar en familia, sea un tiempo para crecer en ti, en familia. Gracias una vez más por tu amor y por tu misericordia, por este tiempo en familia. En el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se ha de doblar. El nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a mandar saluditos. Gracias a toda la gente que se conecta por Facebook y por YouTube. Chévere. Bueno, familia, entonces el próximo domingo tenemos una sorpresita. Así que los vemos conectados nuevamente a las 7 de la noche. Les mandamos un abrazo, les mandamos bendiciones y recuerden, sigan todas las normas de bioseguridad, cuídense mucho para poder así hacer que la palabra de Dios se cumpla. Amar al prójimo como a nosotros mismos y así proteger a la gente que tenemos en casa y a los demás también. Les mandamos un abrazo y bueno, disfruten de esta semana, disfruten de esta Navidad y que Dios los bendiga. Bendiciones.